Hola y bienvenidos, estimados aficionados del ProTouch. Reciban un cordial saludo. Arrancamos ya con el análisis. No, la quiniela ProTouch número 864, semana 1 de la NFL 2025. Menudo inicio. 13 partidos por delante. Efectivamente. Y el objetivo, como siempre, es desglosar cada uno de estos 13 encuentros. Vamos a combinar el análisis cualitativo, lo que tenemos en los antecedentes, forma, noticias, viajes, todo eso, con la potencia de los modelos estadísticos. Tenemos el CR Pro, el BP, FRS y S9A. Son 4 modelos y cada fuente de información, incluyendo los antecedentes, pues aporta un 20%. Todo cuenta igual. Eso es. O sea, no solo los números fríos, vamos a integrar factores que son cruciales, ¿no? El estado de forma, cómo llegan, los cara a cara históricos, si el viaje es largo, la altitud, hasta el tiempo que se espera. Y claro, las noticias de última hora, fichajes, bajas, todo. Exacto. Y recordamos rápido la mecánica. Para cada partido damos un pronóstico. Puede ser victoria local L, victoria visitante V o diferencia D. Esa D, la diferencia, es cuando el margen final es de 6 puntos o menos. Fundamental para esos partidos que se ven, muy apretados. Perfecto, clarísimo. Pues venga, vamos a sumergirnos ya en el primer compromiso de esta quiniela. Halcones de Atlanta versus Bucaneros de Tampa Bay. Empezamos en Atlanta, Halcones contra Bucaneros. Los antecedentes nos dicen Atlanta, pretemporada perfecta, 3-0. Aunque el año pasado, ojo, 8-9. Tampa Bay hizo 2-1 en pretemporada y un 9-8 en 2024. Lo curioso es que los 2 partidos del año pasado los ganó Atlanta. Sí, pero ojo, por márgenes mínimos, 30-28 y 24-20. Muy, muy justos. Y añadimos contexto. Se juega en Atlanta, estadio cubierto. Así que el calor húmedo de fuera, que se espera alto, 85-90 Fahrenheit, pues no afecta directamente al juego. Los Bucs viajan unas 450 millas. No es una distancia enorme, la verdad. Y los antecedentes también mencionan un quarterback veterano que fichó Atlanta y un refuerzo en defensa. Eso suma, claro, a esa buena pretemporada. Vale. ¿Y los modelos qué nos dicen? A ver, aquí empieza lo interesante. CR Pro, el que mira los equipos, se inclina un poco por Tampa, 47%, visitante. Pero luego BP, que compara con partidos similares, le da un 50% a Atlanta. Medio partido para cada uno, vamos. Y los otros dos añaden más matices, sí. FRS, el de equipos similares, ve muy probable un partido ajustado. Le da un 52% a la diferencia. Y SNA, que analiza este choque concreto, también apunta a la diferencia, 36% de... Aunque las probabilidades están muy repartidas, 33% L, 32% V, casi iguales. Si a esto le sumamos el peso del análisis cualitativo, de los antecedentes, que favorece un poquito a Atlanta por la racha y esos cara a cara recientes, aunque fueran apretados. Pues tenemos una división clara, un modelo para cada lado y 2 que ven un resultado muy, muy cerrado. La buena pretemporada local y jugar en casa tiran para Atlanta, sí, pero estadísticamente no parece haber un favorito claro, ¿no? Precisamente. Al ponderar todo, cada cosa un 20%, las señales son contradictorias. CRPO y BP casi se anulan. Sin embargo, FRS y S9A coinciden bastante en esa alta probabilidad de marcador apretado. Y eso lo respaldan los resultados directos del año pasado, que fueron así. Esa consistencia en prever un duelo reñido, combinada con la división de opiniones sobre quién gana, pues nos lleva a inclinarnos por la opción intermedia, la diferencia. Pronóstico final. D. Browns de Cleveland versus Bengalis de Cincinnati. Seguimos. Ahora un duelo divisional en Ohio. Browns contra Bengalis. Cleveland también llega con pretemporada perfecta. 3-0. Venían de un 8-9 en 2024. Cincinnati, en cambio, hizo 1-2 en pretemporada. Pero ojo, firmaron un 10-7 el año pasado. Eran mejor equipo sobre el papel. Y aquí el dato clave de los antecedentes. Los Bengals han ganado los últimos 3 directos, 2 de ellos en 2024, con cierta comodidad, 24-6 y 21-14. Sí, ese es un dato a tener muy en cuenta. El contexto. Jugamos en Cleveland, baja altitud. El viaje para Cincinnati es muy corto, unas 240 millas. Eso no es factor. El tiempo sí podría influir, Hay posibilidad de chubascos, temperatura agradable sobre 75-85 Fahrenheit.
Los antecedentes también mencionan refuerzos en la línea ofensiva de Cincy y, atención, un quarterback novato en Cleveland. Eso añade incertidumbre a esa buena racha de pretemporada de los Browns. Entendido. Vamos a los números. Y aquí, aquí sí que parece haber una tendencia más clara. CRPR da 50% a Cleveland, local. BPO coincide, otro 50% local. Esto choca frontalmente con ese dominio reciente de Cincinnati en los duelos directos que comentabas. Exacto. Es el clásico dilema de la semana 1. ¿Qué pesa más? ¿La historia reciente, el cara a cara o las sensaciones de la pretemporada y los análisis estadísticos actuales? Los modelos parece que le dan mucho valor a esa pretemporada de Cleveland y, claro, al factor campo. Totalmente. Aquí la ponderación es bastante clara. El 80% del peso, que son los 4 modelos, se inclina con fuerza hacia Cleveland. Aunque ese historial de enfrentamientos directos es un argumento potente para Cincinnati y representa el 20% restante, la unanimidad y la fuerza de algunos modelos, especialmente ese 72% de FRS, es difícil de ignorar, la verdad. El factor campo también suma. Así que, a pesar del historial, la señal estadística es demasiado fuerte. Pronóstico final. Cleveland. Potros de Indianápolis versus Delfines de Miami. Tercer encuentro del día. Potros contra Delfines. Ambos llegan con un 2-1 en pretemporada. El año pasado, Indy hizo 9-8, Miami estuvo mejor, 11-6. Pero el último duelo directo, que fue en 2024, se lo llevaron los Potros, 16-10. ¿Vale? Jugamos bajo techo en Indianápolis, así que el clima exterior, que se prevé caluroso y con riesgo de tormenta, pues es irrelevante para el juego. Lo que sí es relevante es el viaje para Miami. Son casi 1.200 millas. Eso ya empieza a ser un viaje considerable. Además, los antecedentes señalan un fichaje potente, un Titan para los Colts, y posibles dudas con lesiones en la posición de quarterback para los Dolphins. Eso es importante. ¿Y cómo se traduce esto en probabilidades? A ver, CRPR y BP ven ligera ventaja visitante, ocasión empate técnico. Ambos rondan el 40% para la V, para Miami. Parece que ese buen año pasado de Miami pesa. Por aquí entra FRS, y bueno, rompe un poco la baraja. Le da solo un 8% de victoria a Miami, un 8%, y un enorme 51% a la diferencia. O sea, partido súper ajustado según este modelo. Ese 9A también refleja incertidumbre, probabilidades muy parejas, 37% L, 38% V, 25% D. Se inclina pero muy marginalmente por la visita. Y el análisis cualitativo, los antecedentes, por el cara a cara, el fichaje local y esas dudas en Miami, pues apoyarían más bien a los Colts, ¿no? Otra vez, división de opiniones. 3 modelos ven a Miami con opciones o como ligero favorito, pero uno, FRS, apuesta muy fuerte por un partido cerrado. Y los factores contextuales, como ese viaje largo, las posibles lesiones del quarterback visitante, el H2H, parecen complicarle las cosas a los Dolphins. Correcto. La ponderación refleja esta tensión. Tenemos modelos apuntando a Miami, sí, pero el viaje largo y las posibles bajas son factores que los modelos puramente estadísticos a veces no capturan del todo bien. El FRS, con ese 51% a la diferencia, parece que recoge mejor esta potencial igualdad forzada por las circunstancias. Ese porcentaje tan fuerte sumado a los factores cualitativos que favorecen un escenario más complicado para Miami, pues nos hace pensar que un resultado ajustado es lo más probable aquí. Pronóstico final. De Jaguares de Jacksonville versus Panteras de Carolina. Viajamos ahora a Jacksonville para el cuarto duelo. Los Jacks vienen de 2-1 en pretemporada y un 9-8 en 2024. Carolina, en cambio, 1-2 y un desastroso 2-15 el año pasado. 2 victorias en toda la temporada. Encima, el último enfrentamiento fue una paliza de Jacksonville, 26-0 en 2023. Parece bastante claro, ¿no? A priori, sí, la verdad. Se juega casi a nivel del mar. El viaje para Carolina es corto, unas 380 millas, eso no es problema. El clima sí podría ser un factor, cálido, húmedo y con posible lluvia tropical. Podría afectar. Los antecedentes refuerzan esa idea de favoritismo local. Los Jacks con refuerzos, las Panteras en plena reconstrucción con novatos. Todo apunta a Jacksonville, sí. Pues agarremos los modelos, porque aquí viene la sorpresa. CPRP ve más probable la diferencia, un 44% D. Y BP está totalmente dividido, 40% L, 40% V, 20% D. Empate técnico. Y ahora viene lo increíble.
FRS, el modelo de tendencias de equipos similares, le da un 71% de victoria a Carolina V. 71%. S9A también les favorece, aunque su opción principal es la diferencia, 47% D, pero la suma de D más B es un 80%, altísimo. Esto contradice totalmente la lógica de los antecedentes, el récord de 2024, el cara a cara reciente, todo. Menuda sorpresa, de verdad. ¿Cómo se explica que los modelos estadísticos den tanto favoritismo a un equipo que viene de un 2-15 contra uno más sólido y jugando en casa? Ese 71% de FRS a Carolina es que descuadra cualquier análisis previo. Es una de las grandes incógnitas, y bueno, también parte de la belleza de estos modelos a veces. Quizás FRS detecta algún patrón histórico donde equipos en reconstrucción como Carolina dan sorpresas en la semana 1 contra rivales de cierto perfil, o sobrepondera algún dato muy específico que se nos escapa. Sin embargo, la evidencia cualitativa, el récord de 2024, el H2H, el estado actual del equipo, es abrumadoramente contraria. Tenemos una discrepancia enorme. El 80% del peso de los modelos se divide o se inclina hacia Carolina o la diferencia, pero el 20% de los antecedentes y la lógica deportiva pura apuntan a Jacksonville. Ante una contradicción tan flagrante y siendo semana 1, a veces hay que ponderar un poco más la realidad tangible reciente. La debilidad demostrada por Carolina y jugar en casa son factores muy fuertes. Nos vamos a desmarcar un poco de la señal puramente estadística aquí. Pronóstico final. Y ve, Reciben a los Raiders. Ambos hicieron 2-1 en pretemporada, pero el 2024 fue muy diferente. 4-13 para los Pats, un año malísimo, y 8-9 para los Raiders. Y los Raiders ganaron el duelo más reciente, que fue la pretemporada de este mismo año. sí, jugamos en Foxborough, baja altitud, pero el factor clave aquí yo creo es el viaje. Son más de 2.700 millas para los Raiders. Cruzar todo el país para la semana 1 siempre es un hándicap importante. El clima será bueno, eso sí, templado. Antecedentes. Los Pats tienen un quarterback drafteado, nuevo, y los Raiders reforzaron su pass rush, su presión al QB. Modelos. A ver, CRPO va con los locales, 44%, pero BP, que se basa en partidos similares, prefiere a los Raiders, 50% V. También ve mejor a los Raiders, aunque su pronóstico principal es diferencia 45% D, pero con B como segunda opción. Así que tiende a visitante o ajustado. CineTNA, sin embargo, vuelve a dar la ventaja a los locales, 47% L. Y los antecedentes son mixtos, como decías, por ese H2H de pretemporada versus el récord de 2024. Otra vez división. 2 modelos para cada lado, más o menos, si contamos esa tendencia de FRS hacia V o D. Pero ese viaje larguísimo para Las Vegas no debería ser el factor decisivo aquí. Es que es una paliza de viaje. Yo creo que sí. Ese viaje transcontinental puede neutralizar la ligera ventaja que algunos modelos ven en los Raiders, perfectamente. La ponderación está 40% L entre CRPO S9A contra 40% PD, contando FRS y BP, más el 20% de antecedentes que son ambiguos. En este escenario de equilibrio estadístico, un factor contextual tan potente como el viaje suele inclinar la balanza, sobre todo en semana 1. Apoya las predicciones de CRPO S9A. Pronóstico final. L. Santos de Nueva Orleans versus Cardenales de Arizona. Nos vamos ahora al Superdomo. Santos contra Cardenales. New Orleans llega con 2-1 en pretemporada y un sólido 9-8 en 2024. Arizona, en cambio, 1-2 y un pobre 4-13 el año pasado. Muy flojos. Además, los Santos ganaron el cara a cara en la pretemporada de 2024. Vale. Partido en domo. Así que el calor y la humedad de Nueva Orleans no cuentan. Arizona tiene un viaje considerable, unas 1.500 millas. Tampoco es poco. Los antecedentes mencionan un nuevo receptor para los Saints y una racha reciente de victorias, mientras que en Arizona destacan algunos novatos que parecen prometedores. Números. Pues, sorpresa. Cripo y BP dan ventaja a los Cardinales. 48% V y 50% V, respectivamente, a pesar de ese 4-13 del año pasado. Sí, es llamativo. FRS sigue esa línea, aunque su predicción principal es diferencia 50% D, pero con V como segunda opción clara, 33%. Solo S9A se acerca un poco más a la lógica de los antecedentes. Predice también diferencia 36% D, pero con probabilidades casi idénticas para local y visitante, 33% versus 32%.
Y los antecedentes, claro, por el récord de 2024, el H2H de pretemporada, jugar en casa, favorecen claramente a los Santos. Muy interesante esto. 3 modelos ignoran el mal año de Arizona y el viaje y les dan ventaja o ven un partido muy igualado con tendencia visitante. Solo S9 y el análisis cualitativo confían más en la lógica de jugar en casa y el mejor rendimiento reciente de los Saints. Es otra discrepancia notable, sí. Los modelos deben estar captando alguna mejora subyacente en Arizona, quizás esos novatos, o algún patrón histórico favorable que no se refleja en el récord bruto de 2024. Sin embargo, el Superdome es una fortaleza, y la diferencia de rendimiento del año pasado fue grande. La ponderación está dividida. 60% del peso estadístico apunta a V o D. Ante esta división, y considerando el fuerte factor campo y la señal de S9A y FRS hacia la diferencia, parece razonable esperar un duelo más reñido de lo que sugerirían los récords puros, pero donde el factor local incline ligeramente la balanza, o al menos mantenga el marcador cerrado. Esa combinación de fortaleza local más la tendencia a diferencia es clave aquí. Pronóstico final. D. Jets de New York versus Acereros de Pittsburgh. Séptimo partido. Los Jets reciben a los Acereros. Los neoyorquinos vienen de 1-2 en pretemporada y 7-10 en 2024. Pittsburgh 2-1 en pretemporada y un mejor 10-7 el año pasado. Y el último duelo fue una victoria bastante clara de los Steelers, 37-15 en 2024. Jugamos cerca de Nueva York. El viaje para Pittsburgh es corto, unas 360 millas. Eso no es factor. Clima templado, con posible lluvia ligera, podría influir un poco. Antecedentes. Mejoras defensivas en los Jets, sí, pero Pittsburgh viene con buena racha reciente. 3 de sus últimas 5 victorias y un quarterback renovado. Vale. Veamos los modelos. CRPU da 50% a Pittsburgh. B. BP coincide, otro 50% visitante. Ajá. También se inclina a la visita, aunque su pronóstico principal es diferencia 43% de, pero con V como segunda opción clara. Y S9A confirma la tendencia visitante con un 44% V. Además, los antecedentes que comentamos, el H2H reciente, el récord de 2024, la racha, también apoyan a Pittsburgh. Pues aquí sí parece haber unanimidad, ¿no? Todas las fuentes, tanto los modelos como el análisis cualitativo, apuntan en la misma dirección, ventaja para los acereros. Ya sea ganando directamente o, como sugiere FRS, quizá en un partido algo más ajustado, pero la ventaja parece suya. Exacto. La consistencia aquí es notable. La ponderación combinada favorece claramente a Pittsburgh. El cara a cara fue contundente. Tuvieron mejor récord. Los modelos están alineados. No hay muchas dudas aquí según nuestro análisis. La convergencia de todos los datos es el factor decisivo. Pronóstico final. V. Commander de Washington versus Gigantes de Nueva York. Invictos 3-0 en pretemporada, ojo, pero solo 6-11 en 2024. Y Washington ganó el último cara a cara en 2024, 27-22. Partido en Maryland. El viaje para los Giants es mínimo, unas 230 millas, nada. Clima cálido y húmedo con posible lluvia. Antecedentes interesantes. Fichaje estrella Deebo Samuel para Commanders. Pero los Giants tienen un QB prometedor drafteado, Jackson Dart, y además llegan con esa inercia de la pretemporada invicta. Números. CR Pro da ventaja a los Gigantes, 50% V. BP está dividido, 40% L, 40% V. Pero FRS también apoya a los visitantes, 48% V. Y ese 9A es aún más claro, un 69% para los Giants V. Y 0% diferencia. Según este modelo, esto es muy llamativo. Los antecedentes, como decíamos, son mixtos. A ver, tenemos 3 modelos. CRP Pro, FSR y S9A, apoyando bastante fuerte a los Gigantes, a pesar de su peor récord en 2024 y de perder el último H2H. Ese 69% de S9A y el 0% a diferencia sugieren que este modelo ve una victoria visitante bastante clara. Parece que esa pretemporada perfecta de los Giants pesa mucho en los números. Ciertamente. El 60% del peso estadístico, CRP Pro, FSR y S9A, apunta a la visita con bastante claridad. Aunque Washington juega en casa y tuvo mejor 2024, la señal combinada de los modelos, sobre todo la contundencia de S9A, es muy fuerte.
Parece que el potencial del nuevo QB y ese buen rendimiento en pretemporada de los Giants están generando mucho optimismo en los análisis cuantitativos. Hay que seguir esa señal. Pronóstico final. B. Halcones Marinos de Seattle versus 49ers de San Francisco. Otro clásico divisional del oeste. Seahawks contra 49ers. Seattle hizo 2-1 en pretemporada, 10-7 en 2024. San Francisco 1-2 en pretemporada, pero ojo, 12-5 en 2024. Y Seattle ganó el H2H en la pretemporada de 2024. Jugamos en Seattle, un campo notoriamente difícil para los visitantes. Siempre lo es. El viaje para San Francisco es de unas 800 millas, moderado. Clima templado, seco, quizás con algo de niebla. Antecedentes. QB novato, Jalen Milroe, en Seattle. Pero los 49 tuvieron algunas bajas importantes en la agencia libre. Y Seattle viene de ganar 3 de sus últimos 5 partidos. Vamos a las probabilidades. CRPO y SNA ven ligera ventaja visitante para los 49ers, ambos sobre el 40% V. Pero BP está dividido otra vez. 40% L, 40% V. Y FRS apoya fuerte a Seattle, 46% L, aunque con una probabilidad altísima de diferencia, un 43% D. Los antecedentes son mixtos. Factor campo y H2H de pretemporada para Seattle, pero mejor temporada 2024 para los 49ers. Muy dividido de nuevo, sí. Dos modelos ven un poco mejor a los Niners, uno está en tablas y otro apoya a Seattle, pero predice un duelo muy cerrado. El factor campo en Seattle suele ser determinante, ¿eh? Ese público aprieta mucho. Exacto. Lumen Field pesa una barbaridad. La ponderación está muy equilibrada aquí, pero ese 43% de diferencia que marca FRS, combinado con el factor campo, es una señal potente hacia un partido reñido. Aunque los 49ers fueron superiores en 2024, esas bajas que sufrieron y jugar fuera pueden nivelar mucho la balanza contra un equipo corrioso como Seattle. La combinación del ambiente hostil para el visitante y esa alta probabilidad de un marcador ajustado detectada por FRS nos inclina a pensar en la diferencia como lo más probable. Pronóstico final. D. Empacadores de Green Bay versus Leones de Detroit. 10º partido. Rivalidad histórica en Lambeau Field. Packers contra Leones, ambos 2-1 en pretemporada. En 2024, Packers 9-8, Leones 12-5. Y Detroit ganó el último enfrentamiento el año pasado. Jugamos en Green Bay. Viaje moderado para Detroit, unas 480 millas. Clima templado con posible lluvia. Antecedentes. Fichaje defensivo importante, el cornerback DJ Reed, para Detroit. Extensiones clave en Green Bay, y los Packers con victorias recientes. Miremos los modelos. CRPO da 50% a Green Bay, L. BP también, 50% local, L. FRS confirma, 56% local L. Y S9A se suma, 44% local L. Los antecedentes, sin embargo, recuerdan esa victoria de Detroit en el último cara a cara, y su mejor récord en 2024. Hay un contraste ahí. Pero hay consenso casi total de los modelos. Los 4 dan la victoria a los Packers en casa. Esto choca un poco con el mejor año de Detroit y su victoria reciente. Parece que el factor Lambeau Field y la confianza general en los Packers pesan muchísimo en el análisis estadístico de los modelos. Es una señal muy fuerte, sí. El 80% del peso de los modelos apunta al local. Aunque Detroit fue un equipo muy potente el año pasado y ganó el último duelo, la consistencia de los 4 modelos, sumada a la mística de Lambeau en semana 1, es un factor decisivo. Los modelos parecen confiar en que los Packers se harán fuertes en casa. Vamos con ellos. Pronóstico final. L, penúltimo tramo ya. Carneros reciben a Texanos en Los Ángeles. Curioso. Los Rams hicieron 1-1 en pretemporada, los Texanos 2-1, pero ambos clavaron el récord en 2024. 10-7 los dos. Y los Rams ganaron el H2H en la pretemporada 2024, pero muy ajustado, 17-15. Jugamos en el SoFi Stadium, que es cubierto. Viaje largo para Houston, ¿eh? Más de 1.500 millas. Eso puede pesar. Y antecedentes clave. Davante Adams fichado por los Rams, un fichajazo. Los texanos también hicieron movimientos importantes, no se quedaron quietos. ¿Qué dicen los modelos? CNPR sorprende inclinándose por la diferencia, 50% de.
BP sí apoya a los Rams, 50% L. Pero FRS vuelve a marcar fuertemente la diferencia con un 63%. Es un porcentaje altísimo para la D. Y S9A coincide con la tendencia a un partido cerrado, 44% D. Los antecedentes son bastante neutros por esa igualdad de récords y el H2H tan ajustado. A ver, 3 de 4 modelos, Freeze, FRS y S9, apuntan con mucha fuerza a un resultado ajustado, a la diferencia. Solo BP ve una victoria local más clara. El viaje largo de Houston podría pesar, sí, pero el fichaje de Adams para los Rams parece no inclinar tanto la balanza en los modelos como podríamos pensar a priori. Es curioso. La señal hacia la diferencia es muy potente, la verdad. Acumula el 60% del peso de los modelos y con porcentajes muy altos en phishing. Aunque BP, el factor campo y el viaje de Houston apoyarían a los Rams, la consistencia de los otros tres modelos en predecir un resultado ajustado es el factor predominante aquí. Hay que seguir esa señal mayoritaria y tan marcada de los modelos. ¿Pronóstico final? D. Bills de Buffalo versus Cuervos de Baltimore. Penúltimo choque, y este es un duelo de pesos pesados. Bills contra Cuervos en Buffalo. Partidazo. Bills, 2-1 en pretemporada, 11-6 en 2024. Cuervos, 1-2 en pretemporada, pero 12-5 en 2024. Mejor récord. El dato clave: Buffalo ganó el último y crucial duelo en los playoffs de 2025. Fue apretadísimo, 27-25. Sí, ese partido fue tremendo. Jugamos en Orchard Park. Viaje corto para Baltimore, unas 360 millas. Pero ojo al clima. Templado pero con posibles chubascos y viento. Eso podría afectar bastante al juego aéreo de ambos equipos. Antecedentes estelares. Derrick Henry fichado por los Ravens. Y Josh Allen renovado por los Bills. Dos equipazos. Vamos a los modelos para este partidazo. CRPO y S9A dan ligera ventaja a Baltimore, ambos sobre el 40% V. Pero apoya a Buffalo, 50%. Y LFRS es muy contundente con los Bills. Un 75% local. Es una barbaridad. Los antecedentes, el H2H de playoff reciente, Allen renovado, jugar en casa, también favorecen a Buffalo. División total aquí. Dos modelos ven un poco mejor a Baltimore, dos apoyan a Buffalo y uno de ellos, FRS, con muchísima fuerza. El H2H clave reciente y jugar en casa con Allen son puntos muy fuertes para los Bills. El viento, podría igualar un poco las cosas. Es el duelo igualado que esperábamos, ¿sí? La ponderación está dividida, 40% del peso hacia B contra 60% hacia L, si contamos BFR y FRS. Sin embargo, ese 75% de FRS a favor de los Bills es una señal potentísima, especialmente viniendo de un modelo que prioriza resultados de equipos similares. Es muy significativo. Sumado al factor campo, a la victoria reciente en playoffs y a la estabilidad con Allen, creemos que inclina la balanza. La combinación de esa fuerte señal de FRS, el factor campo y el H2H reciente es decisiva para nosotros. Pronóstico final. L. Osos de Chicago versus Vikingos de Minnesota. Y cerramos la quiniela con otro clásico de la NFC Norte. Osos contra Vikingos en Chicago. Osos, 2-1 en pretemporada, 7-10 en 2024. Vikingos, 1-2 en pretemporada y mismo récord, 7-10 en 2024. Idénticos. Minnesota ganó el último enfrentamiento el año pasado. Unas 400 millas. Clima templado, variable, con posible lluvia. Antecedentes clave. Caleb Williams, el quarterback rookie estrella número 1 del draft en Chicago. Mucha expectación. Y un corredor prometedor, Jordan Mason, en Minnesota. Se percibe mejora en los Osos, sí. Últimos modelos de la jornada. A ver, CRPO apoya a Chicago, 50% L. BP también, 50% L. FRS se alinea con los locales, 48% L. Y S9A completa el pleno para Chicago, 44% L. Los antecedentes, aunque recuerdan la victoria H2H de Minnesota, también mencionan esa mejora de los Osos y sobre todo el factor Williams. Consenso absoluto. Los 4 modelos dan la victoria a los Osos. A pesar de esos récords idénticos el año pasado y la última victoria de Minnesota, los modelos ven un claro favoritismo local.
El efecto Caleb Williams y jugar en casa parecen ser determinantes para las predicciones estadísticas. Exactamente. Una convergencia tan clara de los 4 modelos es inusual y muy significativa. Representa el 80% del peso de nuestro análisis apuntando a local. Aunque Minnesota ganó el último duelo, la combinación del factor campo, la enorme expectativa generada por el nuevo QB y este respaldo unánime de los modelos estadísticos, pues definen nuestro pronóstico. No hay mucha duda aquí, según los datos. Pronóstico final, el eutro. Y con este último análisis, pues cerramos la revisión de los 13 partidos de la quiniela ProTouch 864. La semana 1 siempre es un rompecabezas, con equipos que todavía están buscando su identidad en el campo. Mucha incógnita. Sin duda. Hemos intentado, combinar el rigor de los datos históricos y estadísticos con la realidad del momento de cada equipo, usando todas las perspectivas que nos dan las fuentes. La ponderación busca precisamente eso, ese equilibrio entre el pasado y el presente más inmediato. Ahora queda ver cómo estos pronósticos, que al final se basan en esta mezcla de análisis de datos y factores cualitativos, se enfrentan a la impredecible realidad del domingo. Siempre hay sorpresas, ¿verdad? Claro. Y eso nos deja una reflexión interesante, sobre todo para esta semana 1. ¿Cuánto debe pesar realmente la pretemporada? O un gran fichaje como el de Adams o Henry. ¿Cuánto pesa eso frente a años de datos históricos o el resultado del último cara a cara? ¿Puede un modelo capturar de verdad el impacto inmediato de un cambio de filosofía o de un jugador franquicia desde el día 1? Es parte del desafío constante al intentar anticipar lo que va a pasar en este deporte. Es fascinante. Una buena pregunta para tener en mente, sí señor. Agradecemos enormemente su atención y les deseamos muchísima suerte con sus propias selecciones. Hasta la próxima. Hola y bienvenidos, estimados aficionados del ProTouch. Reciban un cordial saludo. Arrancamos ya con el análisis. La quiniela ProTouch número 864. Semana 1 de la NFL 2025. Menudo inicio. 13 partidos por delante. Efectivamente. Y el objetivo, como siempre, es desglosar cada